El Estado Nuevo. Concluida la Guerra Civil en abril de 1939, con la victoria aplastante de los nacionales, rebautizados como franquistas, el proceso de consolidación política interna adquirió matices que parecieron identificarlo con el modelo fascista italiano. Los ritos públicos de la Falange, la creciente influencia de Ramón Serrano Súñer y la decisión del propio Francisco Franco de postergar una eventual restauración monárquica serían algunas de las causas de esa confusión. La fórmula del caudillo fue tan simple como efectiva. Nunca quedó totalmente preso de una opción. Nunca las diferentes corrientes que conformaron el franquismo adquirieron una hegemonía tal que les permitiera actuar en forma independiente de su creador. Siempre fueron parte de un sistema de equilibrio inestable donde Franco era el único factor inalterable de poder. La élite dirigente que se subleva contra la República, tanto civil como militar, y que se va configurando en los años de la guerra, era heterogénea. O sea, respondía a tradiciones políticas anteriores, los monárquicos autoritarios, los monárquicos más o menos liberales, el falangismo, el fascismo español, el tradicionalismo, la tradición carlista española, y unos posibilistas, el catolicismo político más o menos posibilistas. Dentro de todos ellos había opciones políticas de configuración del régimen bastante distintas. En la entrada de 1939... En concordancia con el contexto internacional, Franco se adhirió al Pacto Anticomintern ítalo-germano-japonés en abril de 1939 y abandonó la Sociedad de las Naciones en mayo de ese mismo año. Su cuñado, Ramón Serrano Súñer, abanderado de una alianza más profunda con Italia, viajó a Roma con el pretexto de acompañar a los contingentes militares de ese país que habían peleado en España. Allí estrechó los lazos de amistad con el conde Galeazzo Ciano, yerno y ministro de Asuntos Exteriores de Mussolini, quien pronto correspondió el gesto con su visita a Madrid en junio de 1939. El régimen de Franco no era propiamente un régimen fascista, en el sentido de que no había desarrollado una ideología, un programa suficientemente revolucionario y sofisticado como para poder ser llamado fascista. Básicamente era un régimen reaccionario. Reacciona frente al proceso revolucionario que implica la Segunda República y la Guerra Civil. Como no tienen un modelo positivo, como no saben qué hacer con el Estado, miran a su alrededor, van al mercado de las ideas y encuentran allí el régimen de Mussolini, que les parece lo más factible. El objetivo italiano fue el de sumar a España en sus proyectos de hegemonía en el mar Mediterráneo. El duce aspiraba a extender su influencia en el norte de África, y los dominios españoles en Marruecos podían ser útiles para ese propósito. Pero el entusiasmo de Serrano Súñer y de la Falange chocó con la cautela de Franco y la oposición del otro hombre fuerte del gobierno, el general Francisco Gómez Jordana. El ministro de Asuntos Exteriores defendía la necesidad de una estricta neutralidad ante el inminente conflicto europeo. España estaba demasiado maltrecha como para comprometer su apoyo a alguno de los dos bandos en pugna. En una carta que remitió al duque de Alba, embajador en Londres, Gómez Jordana expuso gráficamente su posición. Nos hacen todos el amor y hay que coquetear por una temporada, porque no nos conviene entregarnos a nadie, ni aún a buen precio. La actitud de Gómez Jordana fue el reflejo de la posición de los mandos militares, demasiado conscientes de sus limitaciones humanas y logísticas como para aceptar que el país se viera involucrado en el nuevo torbellino europeo. Aunque muchos de ellos compartían con la Falange la simpatía por el orden nuevo, que se extendía por gran parte de Europa desde el centro del continente, no dejaron de advertir los riesgos de un compromiso excesivo. Con excepciones muy contadas de generales que eran fascistas o que eran falangistas, la gran mayoría de los generales golpistas eran conservadores más o menos monárquicos. No sentían ninguna admiración ni cariño por el modelo nacionalsocialista, que les parecía ateo e idólatra. Y sobre todo,
eran muy conscientes como profesionales de la milicia que eran de las enormes carencias, de las limitaciones reales que tenía el ejército español después de la Guerra Civil. El poder marítimo de Gran Bretaña, unido a la amenaza de Francia en la frontera noreste, dejaría a España aislada e indefensa justo cuando más depende de los escasos recursos que puede importar para sobrevivir. También van a pesar los alineamientos políticos internos en esta oposición. Las Fuerzas Armadas no veían con buenos ojos la creciente influencia de la Falange en un gobierno que todavía consideraban como propio. Uno de los protagonistas del pronunciamiento del 18 de julio, el general Gonzalo Queipo del Llano, tras quejarse por estas excesivas intromisiones, recibió como premio un destierro de lujo en Roma. Este comportamiento fue una muestra de esa política de equilibrio inestable que Franco utilizaría durante casi todo su gobierno para conservarse siempre en el centro de la escena, aunque con